Hola, buenas tardes, buenos días, bienvenidos, dependiendo de dónde me estáis escuchando. Soy Javier Contreras, profesor del Departamento de Didáctica de las Ciencias Sociales de la Universidad de Granada y quiero compartir con todos ustedes nuestra propuesta para este congreso que se llama Estudio sobre las concepciones históricas del profesorado en formación de la Universidad de Granada sobre conocidas figuras históricas. Un nombre quizá un poquito enrevesado, pero que procederé a explicar poco a poco en esta comunicación que espero que sea de vuestro agrado. Bien, en la siguiente idea planteamos una actividad en la que queremos fomentar o trabajar algo tan importante como creemos que es el pensamiento crítico con nuestro alumnado de didáctica de las ciencias sociales en el grado de enseñanza de educación primaria. Para ello, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues trabajar con una serie de figuras históricas que pueden ser un poco más o menos controvertidas y realizar una actividad, como decíamos, que está enfocada en ese desarrollo del pensamiento crítico, como decía, sobre todo en la parte de la historia. ¿Por qué hicimos esto? Bueno, creo que quedó constatado, o cada vez queda más constatado, en la docencia en esta asignatura, por ejemplo, como casi cualquier otra, que nuestro alumnado en el grado de educación primaria adolece de conocimientos de carácter histórico. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, pues sobre todo al plantear ciertas preguntas sobre ciertos personajes o hechos históricos importantes en las clases a los que normalmente pues nuestro alumnado no es capaz de dar respuesta o apenas conoce, sino simplemente desconoce completamente, ¿no? Entonces pensamos que esta actividad podría ser muy interesante, podría ser curiosa, ya que solemos trabajar también la pedagogía de la curiosidad, para que, bueno, fuera un acicate a la hora de que nuestro alumnado pues quisiera aprender o saber más sobre la historia y en este caso, como decíamos, a través de una serie de personajes históricos que son muy famosos, a veces más, a veces menos, pero que suponían una idea interesante para llevar a cabo. Por tanto, los objetivos que nos planteamos con esta actividad y con esta comunicación sería evaluar el conocimiento previo del alumnado de grado de educación primaria sobre ciertas figuras históricas, desarrollar una situación de aprendizaje que fomente el pensamiento crítico y, por último, crear una actividad en la que sea el propio alumnado quien indague en esa cara menos amable o menos conocida de ciertos personajes históricos. Bien, vamos a pasar ya a ver cómo fue la metodología de esta propuesta. Y bueno, en un primer lugar, se planteó un cuestionario que fue guiado por el profesor, se fue haciendo poco a poco, lo hicimos todos juntos, el profesor guiaba esa primera parte del cuestionario y bueno, luego abrió una segunda sesión en la que bueno, el alumnado tendría que investigar personajes históricos en la misma línea de los que se habían mostrado en la sesión 1, digamos personajes históricos con cierta controversia o con una cara oscura o bueno, de los que nos han contado una cosa, pero quizá hay otras cosas que no conocemos tanto, ¿no? Entonces, en esa misma línea, nuestro alumnado debía buscar o conocer, indagar sobre personajes de ese mismo tipo, para al final dejar una tercera sesión en la que los alumnos expondrían los personajes que habían encontrado y a partir de ahí pues haríamos una pequeña evaluación sobre cómo sería esa exposición, si habían conseguido fomentar ese pensamiento crítico o si, bueno, pues toda esta actividad había dejado algún pozo de conocimiento, como digo, en nuestro alumnado. Por tanto, la sesión 1 y cuestionario previo consistía, como hemos dicho, en pasar un cuestionario previo en el que en un primer bloque, como digo, se acompañó mediante el profesor la respuesta de estas preguntas, ¿no? Bueno, era una tabla tipo Likert de 1 a 5, donde 1 era poco y 5 era mucho, y tenían que contestar preguntas del tipo cómo consideras de buena tu formación inicial en materias como historia, historia del arte, o por ejemplo, creo que hay partes de la historia que nunca deberían ser contadas. En tu formación anterior te han hablado de la conquista de América, de la conquista o de la dictadura. Considero que mis profesores de secundaria tenían un conocimiento, perdón, profundo, importante sobre materias como historia o historia del arte, si eran expertos en lo que hablaban. Conozco figuras femeninas que han sido importantes en la historia, o considero que el contexto político y social actual influye en mi forma de ver el mundo, ¿no? De ver la historia. Por último, también fue interesante preguntar qué tipo de medio utilizaban para informarse, ¿no? Si eran los medios más tradicionales o, por supuesto, como ellos respondieron, eran los medios más modernos. Bien, como decía, una vez planteado esa primera parte del bloque 1 del cuestionario, se continuó ese cuestionario con un bloque 2 en el que se plantearon una serie de personajes famosos de la historia de los que a los alumnos le dábamos una pequeña información.
Normalmente esa información estaba encaminada o relacionada con la parte más conocida de ese personaje, ya fuese una parte buena o una parte mala, ¿no? Algunos de esos personajes eran Isabel de Castilla, Cristóbal Colón, Franco, Hitler, Stalin, Lenin, Elizabeth Bathory, entre otros, ¿no? Por ejemplo, pues si hablábamos de Franco, hablábamos obviamente de su papel como dictador, ¿no? Lo malo que es una dictadura y toda la parte negativa. Si hablábamos a lo mejor de Cristóbal Colón, pues la parte negativa, ¿no? De que por su descubrimiento de América, pues comenzó todo el genocidio, digamos, del continente americano. Es decir, íbamos un poco más a los clichés existentes, no tanto a la investigación real histórica o a la realidad de la historia, sino a esos clichés que nos cuentan y que es lo que nuestro alumnado recibe a través, por ejemplo, de las redes sociales, ¿no? Era un poco lo que queremos combatir, es decir, primero asentar esa cliché en el que ellos viven para luego darle la respuesta histórica mucho más amplia, obviamente, mucho más diversificada y tener esa herramienta como ese acicate de ese pozo nuevo de conocimiento que le permitiría cambiar un poco esa idea sobre estos personajes, ¿no? Bien, como decíamos, bueno, hubo una tercera parte, sesión uno, en la que digamos, que esos mismos personajes que habíamos visto antes, son muchos personajes, se daba esa doble vertiente. Los personajes que conocíamos para algo malo se contaba la cara buena, los personajes que conocíamos para algo bueno se contaba la cara mala, ¿no? Entonces, bueno, pues intentábamos que, como digo, llevar esa sorpresa, esa curiosidad como un potenciador de los procesos de aprendizaje, ¿no? Como dice aquí, en un primer momento, esto hizo que pensáramos que sí, que fomentar el pensamiento crítico, sobre todo porque cuando contábamos la parte buena o la parte mala, cuando sorprendíamos a los alumnos, les quedaba una cara de sorpresa interesante. Decíamos, bueno, estamos consiguiendo lo que buscábamos, ese interés, esa curiosidad, fomentar esa curiosidad en nuestro alumnado. Y como digo, al principio, pues sí pensamos que era algo bueno, pero bueno, luego veremos al final de la comunicación que esto tiene también su parte, como la propia actividad tiene su parte negativa y su parte positiva. Bien, en la sesión 2 ya lo que hicieron los alumnos fue venir a clase, a cada uno se le había mandado a investigar un personaje histórico en la misma línea de lo que se había explicado antes, es decir, elegir un personaje histórico con una cara controversial o un personaje histórico que fuera conocido por algo bueno o por algo malo y buscar la otra cara. Y bueno, es verdad que al alumnado le costó mucho encontrar ciertos personajes. De hecho, el profesorado tuvo que dar algunas pautas, algunos tipos de personajes que podían ser utilizados, ya que el alumnado ni siquiera era capaz de encontrar personajes de este tipo, ¿no? Al final, pues los más repetidos fueron personajes como Gandhi, Michael Jackson, Teresa de Calcuta, Walt Disney, Henry Ford, Pablo Escobar o Picasso, ¿no? Y como digo, en muchos casos hubo que apoyar al alumnado en esa selección de personajes porque no eran capaces de encontrar personajes que se adecuaran a lo que se planteaba en la actividad, ¿no? Bueno, pues la sesión 3 fue en la que los alumnos tuvieron que exponer esos personajes, como hemos dicho, hacer una pequeña reseña biográfica y contar su parte buena y su parte mala, pero como digo, vamos a dejar para el resultado qué fue lo que pasó, ¿no? Bueno, en este caso lo que nos dimos cuenta era que el alumnado tenía un conocimiento histórico muy, 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 muy limitado, ¿no? También que no sabía utilizar la fuente histórica, es decir, ellos buscaban en internet información sobre un personaje, lo primero que encontraban lo pegaban y no eran capaces de discernir si eso era verdad, era bueno o era malo. Como digo, no tenían una capacidad para contrastar esas fuentes, ¿no? También es verdad que ellos estaban muy influenciados por su visión política y social actual del tema, ¿no? También, como decimos, bueno, pues vimos la falta de mucho vocabulario. Por ejemplo, hablaban del antisemitismo sin luego saber qué era el antisemitismo, o a la paria, puesto que algunos ejemplos, ¿no? Es decir, decían muchas palabras que no conocían, pero no se paraban a buscar, ¿no? Y como hemos dicho, simplemente reproducían lo que encontraban en internet, ni siquiera se planteaban a nivel crítico si eso estaba bien, estaba mal, o como digo, indagar en algo más cuando no entendían lo que ellos mismos se estaban explicando, ¿no? También resultó curioso, como resultado, que casi todos los alumnos buscaban exponer muy rápidamente y decir, bueno, ya he terminado la actividad, ¿no? Con lo cual nos resultó llamativo que en futuros maestros esos nervios, esas ganas digamos, de terminar rápido cuando son gente que en su labor profesional en el futuro se van a ver expuestos a la docencia ante varios alumnos, con lo cual fue una cosa que fue muy llamativa. Pero, como digo, no lo achacamos a otra cosa más que a su proceso de formación y a la juventud de nuestro alumnado. Por último, conclusiones. Bueno, pues pensamos que aunque la idea es buena, pensamos que es una idea original y que puede suponer un acicate para los conocimientos. Como decimos, la sesión uno en la que se explicó la cara buena y mala de varios personajes fue muy sorprendente para ellos y dejó, como digo, unas caras pues de sorpresa y con ganas de aprender más a los alumnos. Sí es verdad que luego a la hora de llevarlo a cabo, no, como digo, no fue tan buen resultado porque no saben investigar, no están preparados para eso
como digo, reproduce lo que encuentran en Internet y le falta ese pensamiento crítico que es lo que realmente queríamos fomentar. Es decir, simplemente ellos ven la actividad como una cosa de tengo que salir por esto, busco en Internet, reproduzco, lo suelto y me siento, ¿no? Y es verdad que una vez que lo sueltan, por así decirlo, como que no prestan atención al resto de sus compañeros. Ya es como que bueno, que ya he hecho mi actividad, así que no tengo interés en poco más. Entonces, como digo, aunque yo creo que la actividad es dinámica, es interesante y es innovadora, creemos que luego, pues, quizá un poco esa actitud del alumnado o las propias carencias que tienen de su formación anterior, incluso la que le estamos dando ahora, lleva a que no tengan los resultados mejores que podemos esperar. Pero como digo, creo que es un buen primer paso para seguir ampliando esta actividad, para intentar hacer esto lo mejor posible y bueno, en futuras ediciones de este grado seguir mejorando para que sea realmente una herramienta que sirva para fomentar el pensamiento crítico. Así que por mi parte nada más, espero que les haya parecido interesante y muchas gracias por su atención.